Están todos lejos hoy, no hay nadie cerca. Si no que estoy más lejos, parece que estoy en otra punta. Voy a fijarme bien el horario para no pasarme. Bien. Bueno, no sé si estuvieron viendo ahí, en el grupo de la iglesia, lo que están, que se pasó el flyer con el tema. Y capaz que si el que lo leyó va a decir que el tema es fieles en el ministerio. Capaz que uno lo leyó y dice, esto para mí no es porque yo no estoy sirviendo, no estoy en ningún ministerio. Otros dicen, yo tengo muchos años. Pero esto es aplicable para todos. ¿Por qué? Vamos a ir a 1 Timoteo capítulo 1. Gracias. Versículo 12. Dice la palabra de Dios, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y sabes que la palabra ministerio aparece muchas veces en el Nuevo Testamento. Exceptuando 2 ocasiones, siempre se utiliza la misma palabra que es diaconía en el original. Que esta palabra, como capaz conocemos la palabra más pasada al español, que es diáconos, significa servicio, significa servir. Entonces, cuando nosotros hablamos de ministerio, estamos hablando de servir a Dios. Y cuando hablamos de servir a Dios, no hablamos netamente o puramente de hacerlo dentro de lo que es las paredes de la iglesia o concerniente a la iglesia, sino también es en el día a día, en la casa, en el trabajo, porque cuidar nuestro testimonio también es servir a Dios, porque hacer todo de corazón como para Dios también es servir a Dios. Y como dice su palabra, así demos un vaso de agua a uno de estos pequeñitos, de cierto tiene su recompensa. Hacer también las cosas para Dios, por más pequeñas que sean, es servir a Dios. Pero ¿cómo hago yo entonces para mantener esta fidelidad en el ministerio? Porque Pablo lo dice, ¿no? Y es muy lindo como dice, doy gracias al Señor que me fortaleció porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, ¿no? Dios nos tiene a nosotros para ponernos a servir. Pero la fidelidad también es algo que se trabaja. Y es algo que es importante para nosotros. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 4. Versículo 1 dice, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Ahora, nosotros pensamos en administrador o en administración, ¿no? Pensamos capaz en una empresa que está encargada de la parte de la economía de la empresa. ¿Y vos qué esperás? Fidelidad. Que sean honestos, porque puede ser que si la administración es medio complicada, estén sustrayendo o robando. Ahora, Dios nos puso a nosotros como administradores. Dios nos da cosas tangibles o intangibles, como dones o talentos, para ponernos al servicio de Dios. Y Él espera nuestra fidelidad como buenos administradores. Es decir, que lo que Dios nos da, administrarlo de manera correcta para el servicio a Dios. Y decís, ¿qué me dio Dios a mí? Y me dio 2 manos y 2 pies, puedo barrer, puedo acomodar un banco, puedo caminar y hablar con una persona. O sea, tenemos cosas que a veces las tomamos como naturales, como cotidianas, pero que Dios te da, porque hay gente que no puede, por ejemplo, caminar. Pero Dios a nosotros nos permite caminar. Hay gente que tiene otras discapacidades, y nosotros capaz no tenemos discapacidades. Y Dios nos da esas cosas para poder ponerlas al servicio. ¿Sabés qué? Una vez escuché un mensaje que decía, usá lo que tenés en tu mano. Y pensaba ahí en uno de los jueces, se me fue el nombre, no sé si era Zambab, no me acuerdo ahora bien exactamente, el final capítulo 3, capítulo 4, que él dice que venció al pueblo enemigo con una quijada de asno. Agarró esa parte del hueso y con eso
agarró, atacó a los enemigos y venció por medio de Dios. ¿Qué tenés en tu mano? Bueno, lo que tenés en tu mano Dios te lo da para que lo administres para la gloria de Dios. Aún lo que menos pensás puede ser utilizado para la gloria de Dios, porque Él puede hacer. Pero nosotros tenemos que ser fieles en saber administrar. Lucas capítulo 16, versículo 10. Dice así: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y en lo que muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Fíjate, a veces nosotros también queremos ser fieles con grandes cosas. No, yo voy a ser fiel si tengo mi empresa. Yo voy a ser fiel si tengo cierto lugar en el trabajo, cierta posición en la vida, cierta casa. Ahí voy a ser fiel. Pero no, la fidelidad es algo escalonado. Dios te va a dar algunas cosas. Y cuando sos fiel en eso poco, Dios te va a aumentar las cosas para que aumentes tu fidelidad con más cuestiones. No podés pretender ser fiel siendo líder de un ministerio, por ejemplo, si no podés ser fiel en cumplir con algo sencillo que capaz hoy tenés la oportunidad para hacer. Entonces, cuando uno va demostrando fidelidad en lo poco, Dios te va dando más cosas para ser fiel y también nos va aumentando el trabajo, porque vieron cómo está la frase, dice, al que trabaja bien, le dan más trabajo. Bueno, en el camino del Señor es igual. Cuanto mejor trabajamos y somos fiel para Dios, Él nos va a dar más cosas para trabajar para Él. Y ahí cerquita, Mateo 25, versículo 21. Ahí en la parábola de los talentos, este versículo es muy conocido, dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Ahora, fíjate, ¿no? Como ampliando lo que vimos recién, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Sabes que también, aunque no lo merecemos, Dios nos quiere recompensar? Y en esas pequeñas cosas que podemos ser fieles, así como dijimos antes, en un vaso de agua que le podemos dar a un niño, a una persona, Dios nos quiere recompensar por eso. Aunque no lo merecemos, somos pecadores, le damos la espalda constantemente a Dios, pero así todo, Él nos quiere recompensar en su gracia y misericordia. Así que esto tiene que ser un aliento para nosotros en que, aunque seamos fieles en pequeñas cosas, Dios nos va a recompensar. ¿Sabes que la fidelidad es evidencia cuando nadie nos ve? En lo personal, en lo oculto, ahí se revela el corazón y ahí se lo ve. También cuando no hay reconocimiento o aplauso, cuando no te felicitan o cuando no te agradecen. Ahí no podemos perder el enfoque de servir a Dios. Porque a veces también hacemos cosas equivocadamente o bien, pero no recibimos un gracias, no recibimos nada, ni siquiera que te felicito, que bien por esto, sino que nada. Y ahí es cuando uno tiene que mantenerse fiel, ¿no? Pensamos en un equipo de fútbol. Llegó hasta ahí, llegó a una instancia final, bueno, me toca a mí sensible, fue muy reciente, pero llega uno a la final y se pierde. ¿Y cómo hace un jugador de fútbol? ¿Tira todo? No, sigue entrenando y sigue jugando. Entonces, cuando hay dificultades, cuando hay problemas o cuando no sucede, porque ¿qué pasa también? A veces cuando se pierde la final no es lo mismo. Ahí cuando se gana van todos a festejar. Cuando perdés no se te acerca nadie. Y ahí es cuando uno tiene que mantener esa fidelidad para continuar. Lo mismo en el camino de Dios. Ahora, para estar sirviendo a Dios, no solo necesitamos fidelidad, sino también algo muy importante. Vamos a ir a 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Algo fundamental es la santidad para el servicio. Fíjate que acá utiliza un verbo imperativo. Los verbos imperativos son órdenes. Acá dice, sed santos. Dios nos está pidiendo que tenemos que ser santos. ¿Qué significa santo? Alguien apartado. ¿Apartado de qué? Apartado del pecado
para Dios. Entonces, para poder tener un servicio eficaz, un servicio que dé olor fragante para Dios, necesitamos santidad. Y esto es algo que cuesta más porque es más en lo íntimo. Es más lo que no se ve, sino lo que solo Dios ve. Porque lo que yo hago en mi casa solo, lo que yo hago a escondidas que nadie ve, o con quienes me junto que en la iglesia no saben, eso es la santidad. Lo que yo hago cuando nadie ve. ¿Agrado a Dios o ando haciendo mis cositas que no agradan a Dios? Fíjate, Hebreos 12:14. Dice así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, acá no está hablando de la santidad, o sea, de que nadie va a ver al Señor por salvación, sino que está hablando de adoración. Está hablando de que la santidad es importante para una correcta adoración hacia Dios. Si yo vengo a adorar a Dios, pero no estoy cerca de Dios, estoy lejos de Dios, no estoy dando olor fragante a Dios. Mi adoración no está llegando de la forma que debería llegar para Dios. Ahora, Dios es rico en misericordia y nos da un montón de oportunidades, pero sí tenemos que entender que es un mandato la santidad y que es viste, como en el trabajo cuando buscas ahí requisito excluyente. Bueno, la santidad es un requisito excluyente que debemos tener, no para las personas, para Dios, porque capaz uno al que tiene al lado lo puede engañar o no sabe las luchas que tiene uno, pero Dios no puede ser burlado. Y el día de mañana, cuando estemos delante de Dios y rindamos cuenta, Dios nos va a decir, ¿fuiste santo? Y ahí que le vamos a responder, sí, fui santo. Y a veces, no, nunca fui santo. Entonces, Dios quiere santidad. Fíjate que interfiere en nuestra adoración. Salmo 24, 3 y 4, también hablando un poco de lo que es adoración. Dice así: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Otra vez hablando así de quién va a poder estar ahí delante de Dios, cerca de Dios, en su presencia. Santidad. Porque cuando pecamos, una vez que tenemos a Cristo, no perdemos la salvación, pero sí se rompe la comunión. Y ahí está Cristo como sumo sacerdote intercediendo por nosotros constantemente para que podamos acercarnos a la presencia de Dios. Pero si yo estoy en pecado no puedo acercarme y eso rompe mi comunión con Dios. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad y restaurar la relación. Pero es algo que si yo permanezco en pecado, cada vez mi comunión decrece hasta el punto de ser ínfima. 2 Timoteo 2:21. Vamos a ir viendo varios versículos hoy. Dice así: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Versículo anterior dice al final: y unos son para usos honrosos y otros para usos viles, hablando de los utensilios. Ahora, fíjate, hay utensilios que son para usos viles, pero dice, si alguno se limpia, si alguno está en santidad, va a ser instrumento para honra de Dios. Pero si yo no estoy en santidad, no puedo ser un instrumento para honra para Dios. Ahora, ¿Dios puede hacer la obra a pesar de nuestros pecados? Sí. Hay un ejemplo que se ve ahí en el Antiguo Testamento, cuando está el pueblo de Dios en el desierto, que no había agua, imagínate un desierto, entonces Israel dice, quiero agua, y la primera vez Dios le dice a Moisés, golpea la roca, va a salir agua. Golpea la roca con la vara, sale agua. La segunda vez se vuelven a quejar, no hay agua, y Dios le dice a Moisés, hablale a la roca. Moisés no le habló a la roca, sino que la golpeó. ¿Y qué pasó? Sucedió el milagro igual.
Dios hizo igual que salga agua. Pero Moisés pecó. Y por su pecado fue que después no pudo entrar a la tierra prometida. Ahora, Dios igual obra a pesar de nosotros. Pero nosotros somos los que perdemos. Fíjate Moisés, que estaba con un pueblo difícil y no pudo entrar a la tierra prometida por un pecado. Entonces, seamos cuidadosos con nuestra santidad. Nosotros podemos servir a Dios, sí, podemos evangelizar, podemos discipular, podemos barrer el piso, ordenar los bancos, estar liderando, un montón de cosas. Pero, ¿va a traer buen fruto? ¿Va a traer recompensa a nuestra vida si lo hacemos sin santidad? Seguramente que no. Ahora, ya vimos fidelidad, ya vimos santidad. Vamos a ver ahora integridad. Proverbios 10:9 dice lo siguiente. Ahí lo puedo leer, porque justo esta hoja está... Se me cayó un poco de mate mucho y las hojas están... Ahí pude. No, está toda verde la Biblia. Dice, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Ahora, fíjate, el que camina en integridad, ¿qué es una persona íntegra? Una persona íntegra es alguien que es el mismo en todo lugar. Vieron que a veces se dice que en la iglesia somos uno, pero cuando salimos para afuera, puertas afuera, somos otra persona. O algunos hasta dicen que tenemos personalidades para el contexto que nos encontramos. Somos uno en la iglesia, uno en la familia, uno en la escuela, uno en el trabajo, uno con los amigos. Y vamos cambiando. Pero el íntegro es el que es igual en cada lugar. Ahora, ¿yo cómo voy a poder servir a Dios diciendo, sí, yo amo a Dios, estoy acá con Dios, y después yo salgo afuera y con mi boca digo cualquier cosa, hablo de cualquier tema y ando haciendo cualquier cosa? Eso no es integridad. Pero el íntegro es el que se mantiene ahí en el camino de Dios sin moverse. Tito capítulo 2, versículo 7. Dice lo siguiente: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable. Ahora fíjate, dice como ejemplo, pero ¿cómo tenés que mostrarte como ejemplo? Mostrando. El ejemplo tiene que ser por lo que uno ve. Y fíjate que acá tenés que mostrar que integridad. Yo no puedo dar un ejemplo a una persona, no, hace como yo hago, si yo no lo hago, ¿no? Tal dicho, dice, haz lo que yo digo, más no lo que yo hago. Bueno, tiene que ser distinto en los que servimos, si queremos servir bien al Señor. Tenemos que mantener integridad y tenemos que ser el mismo y mostrarlo. Que la persona que nos ve en la iglesia, cuando nos vea en la casa, cuando nos vea en otro contexto, vea que somos el mismo. 1 Timoteo 3:2. Dice así: pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Y Filipenses 2:15 también dice esta palabra. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha. Ahora fíjate, ¿no? Ahí vuelve a decir sin mancha, hablando de la santidad, pero dice irreprensible. Alguien irreprensible es que no tengas de dónde agarrarlo. Como que vos lo querés agarrar y como no tenés de dónde, entonces se te escapa. Entonces, ¿qué significa esto? Vieron que a veces ahora en día están las redes sociales a pleno y cuando alguien llega a un lugar, sea famoso, político, lo que sea, siempre hay un... se me fue la palabra. Hay una evidencia, hay como un video o algo, o un tweet viejo o algo que publicó donde ya se lo tiran abajo totalmente. O sea, esa persona no es irreprensible porque hizo algo en su vida que lo dejó marcado y que la gente lo puede agarrar para tirarlo abajo. Pero una persona irreprensible, saben que si vos buscás todos los archivos de su vida, no encontrás nada. Vos lo querés agarrar y no pasa nada. ¿Sabés quién fue así? Daniel. Daniel, cuando ya estaba en el imperio persa, estaba ahí como gobernador, estaba
el rey de Persia y había 3 gobernadores debajo de él, uno de ellos era Daniel. Y los sátrapas, que eran los gobernantes de las provincias de Persia, le tenían envidia a Daniel, porque Daniel era judío del pueblo de Israel. Vino como esclavo y estaba gobernando. Entonces estaban embroncados con él. Dice, vamos a hacer algo para agarrarlo. Y dice que buscaron y no encontraron nada. Qué lindo que si alguien nos tiene bronca, pero si alguien quiere buscar algo de nosotros, que no encuentre nada. Eso es integridad, que no tengan de dónde agarrarnos. Ahora, fíjate ahí, obediencia también es necesario. 1 Samuel 15, 22. Dice así, y Samuel dijo a Saúl, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. A veces pensamos que el hacer cosas, que hacer siempre cosas para Dios, para la iglesia y servir acá, servir allá y estar en todos lados, es muy bueno e importante. ¿Está bueno? Sí, pero primero hay que obedecer a Dios. Si yo soy una persona que tiene un pecado recurrente y que no obedece, por ejemplo, a los 10 mandamientos de no matarás, como decir no odiar a una persona, no mentir, no codiciar, no engañar con el corazón a la persona. Si no podemos cumplir con eso, no estamos obedeciendo a la palabra de Dios. Sí, servimos, hacemos, somos activos o activistas, pero no estamos obedeciendo a la palabra de Dios. Y Dios se complace más en que le obedezcamos. Juan 14, 15 dice, palabras de Cristo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si decimos que amamos a Dios, tenemos que vivir su palabra y obedecerla. No puedo decir, sí, yo amo a Dios y no obedecer su palabra, no mostrarlo. Estoy siendo una persona mentirosa, estoy siendo una persona que engaña. Entonces es importante que entendamos que hay que obedecer a esto, a la palabra de Dios. Tenemos que cumplir y tratar de cumplir con todo lo que acá dice que tenemos que hacer. Y es fundamental para poder servir a Dios. Algo fundamental también en el misterio es el amor. 1 Corintios capítulo 13. Vamos a leer del 1 al 3, dice así, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Sabes qué? El ministerio, los programas son buenos e importantes, sí, pero hay un fin. Primero, agradar a Dios. Y segundo, las personas. El activismo a veces se diferencia del ministerio real porque primero están las personas. Todo tiene que ser apuntado hacia las personas. Vos pensás que hay personas que nunca escucharon de Dios, que nunca recibieron amor. Y el medio para que reciban el amor de Dios somos nosotros. ¿Han recibido amor de nosotros alguna vez? ¿Una persona nueva que entró por la puerta de esta iglesia? ¿Una persona que te conoce que no conoce del Señor Jesús? ¿Que no lo tiene en su corazón? ¿Han visto amor de nosotros? A veces somos el único medio para que Dios muestre su amor, para que entiendan un poquito del amor de Dios y de la gracia que tiene para salvarlo. Ahora me impacta, todos los ejemplos que usa Pablo son muy interesantes, pero a mí me impacta mucho el último. Dice, si entregase mi cuerpo para ser quemado. ¿Sabes por qué dice esto? Porque en esa época, en el circo romano, cuando cazaban los cristianos, los prendían fuego. Pero, por ejemplo, ¿no? Estaba yo en esa época con mi esposa y agarraban a Flor y la querían prender fuego a ella. Yo podía dar mi vida en su lugar. Ella salía viva y yo era quemado en su lugar. Pero fíjate que dice, si aún hiciese eso, de dar mi vida por otra persona, pero no tengo amor, de nada sirve. ¿Cómo estamos sirviendo a Dios? ¿Es con amor
o estamos sirviendo por inercia, ¿no? Llegamos al punto de la rutina, de que hacemos las cosas por inercia y nos olvidamos de, primeramente, honrar a Dios y también de las personas que tenemos al lado, que es a la persona que tenemos que servir y ministrar. Vamos que llegamos. Ya vimos, vamos a repasar porque son varios. Fidelidad, santidad, integridad, obediencia y amor. Pero algo también importante, porque ahí digamos que me tuvo por fiel para el ministerio y vemos cómo Pablo terminó también la carrera, ya lo vamos a ver. Pero también algo importante es la perseverancia. 2 Timoteo 4:7 es una carta, la última que escribe Pablo. Ya después de esto, él iba a ser decapitado. Y fíjate ahí, diciendo sus palabras finales para Timoteo en esta carta, dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Fíjate, él empezó ahí a perseguir a cristianos. Reconoce al Señor como Salvador, cambia su vida y empieza un ministerio donde empieza a predicar por todos lados, ayuda a que se establezcan iglesias, manda estas cartas, Dios lo utiliza un montón. Y él al final de su vida dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Él mantuvo la perseverancia. Perseverancia es mantenerse firme y continuar a pesar de las cosas que me pasan y que me suceden. Hay una frase muy famosa que ya la he dicho, pero me gusta decirlo, de Michael Jordan, que dice: he fallado más de 9.000 tiros en mi carrera. He perdido casi 300 partidos. 26 veces se me ha confiado el tiro para ganar el partido y lo he fallado. He fracasado una y otra vez en mi vida y por eso tengo éxito. Ahora, no significa que en el ministerio vamos a fracasar, pero sí vamos a encontrar dificultades. Vamos a encontrar que invertimos tiempo en personas y que después las personas nos siguen en el camino de Dios. Vamos a encontrar que vamos a predicar el Evangelio y que no quieren saber nada, que nos insultan. Ahora, el que persevera es el que se mantiene firme y sigue a pesar de. Michael Jordan fue un gran deportista, basquetbolista, con muchos premios y galardones, pero él también se equivocó y falló, pero se mantuvo perseverante. Entonces el ministerio puede ser que no salga todo como pensamos, no siempre sea todo color de rosas, porque no es color de rosas la vida cristiana. Pasan problemas, situaciones difíciles, pero Dios nunca deja estar de nuestro lado, Dios nunca nos desampara. Y siempre está Dios con nosotros, agarrando nuestra mano para acompañarnos en nuestra vida diaria y en el servicio. Y por último, vamos a ver la dependencia del Espíritu Santo de Dios. Ahí el versículo que habíamos leído al principio, el primero de todos, 1 Timoteo 1:12, al principio decía: doy gracias al que me fortaleció. Zacarías 4:6, vamos a leer. Es el anteúltimo libro del Antiguo Testamento. Dice así: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cuántas veces, y yo me pongo en primer lugar, lo hacemos por nuestros medios, por nuestras fuerzas? No, el yo puedo, el yo me la banco, yo tengo espalda y puedo hacerlo. Y nos olvidamos del Espíritu Santo. ¿Sabes que nosotros necesitamos de Dios? Necesitamos del Espíritu Santo, que está en nosotros morando. No podemos hacerlo por nuestra fuerza, vamos a desfallecer. Y Dios sabe eso. Por eso nos dio el Espíritu Santo, para que podamos en Él descansar. ¿No? Cristo dice que se iba, pero que iba a dejar el Consolador. Y después ahí en Pentecostés, ahí en Hechos capítulo 2, vino el Espíritu Santo. Empezó ahí con los apóstoles y después siguió, y hoy en día todos los que reciben a Cristo en su corazón tienen automáticamente el Espíritu Santo. Está con nosotros morando. Pero a veces lo olvidamos, lo tenemos en menos. A veces ni pensamos en Él como Dios, ¿no? Está Dios Padre, Cristo y el Espíritu Santo. Está ahí. No, es sumamente importante para nosotros. Y no podemos servir a Dios si no estamos con el Espíritu Santo, si no descansamos en Él. Como digo, antes decía, ¿no? Hacemos las cosas por inercia a veces y estamos ahí, no hay que hacer esto, que con los tiempos que llegamos tarde, que nos atrasamos, que aquello.
Y a veces no siquiera frenamos a orar, a pedir ayuda a Dios. Como dice su palabra, orad sin cesar, recurrir a Dios para que el Espíritu Santo obre en nosotros. Y por cualquier cosa que uno decía, esto es una pavada, ¿cómo voy a orar por esto? No, hay que orar. Hay que orar de todas las maneras, derramar nuestro corazón. ¿Sabe que cuando Job, ahí en el hermosísimo libro de Job, uno al final dice que Job era más justo que los amigos? Decís, pero Job dijo un montón de cosas a Dios. ¿Cómo puede ser? Con todas las cosas que dijo. Porque hay una diferencia. Job estaba orando con Dios. Le estaba derramando su corazón y su dolor delante de Dios. No está mal decir, ¿por qué Dios me pasó esto? No está mal decir, ¿por qué me pasó esto en la vida? Hasta Job dice, soy un abortivo, quítame la vida, ya está. Y si, ¿cómo vas a orar a ti a Dios? Sí, hay que orar, porque eso nos acerca más a Dios. Porque en la oración nos acercamos, el Espíritu Santo crece y Dios nos sale a través del Espíritu Santo a nosotros. Ahora, ¿cómo podemos servir a Dios si ni siquiera oramos? ¿Cuesta? Sí, cuesta, porque a veces como no lo vemos a la persona con la que estamos hablando, o como no es inmediato, ¿no? Porque estamos ahora en las cosas ya. ¿Viste? Entrar a Mercado Libre, llega hoy. Y te dice, faltan 5 minutos, si no, te llega mañana. Y no quiero hoy, quiero ya. O la tarjeta Keto, quiero ya la tele para el Mundial, y vas y te sacamos 18.000 cuotas con una financiado. No importa, la querés ya. Pero a veces Dios trabaja nuestro corazón y la paciencia dice, tranquilo, de a poco. ¿Cuántas personas oraron años para lograr algo? ¿Cuántas personas pasaron por pruebas años para lograr algo? Y pienso, Moisés, 40 años, ahí en el desierto de Madián hasta que después Dios lo llamó. José, a los 17 hasta los 30. Abraham, hasta recibir el hijo de la promesa, con 100 años fue padre. Ya 25 años, donde Dios le dijo va a ser padre cuando era imposible por las condiciones de su esterilidad, de Sara. Necesitamos del Espíritu Santo. Ya para terminar, me pasé 2 minutos. Todos podemos servir a Dios. Ministerio es servicio. Así como hoy Fede, que me trajo el vaso de agua, estuvo sirviendo a Dios. Y dice, es una pavada, pero él sirvió a Dios. Y lo puede hacer cualquiera. Entonces, en nuestra casa, en nuestra familia, eso es servir a Dios. Pero hay que trabajar en nuestra vida, en la fidelidad, el amor, la obediencia, la santidad, en depender del Espíritu Santo. Porque de esa manera nos vamos a mantener y no va a ser algo de un día o algo esporádico o algo efímero. No, va a ser algo que perdure y poder. Qué lindo sería que al final de nuestras vidas podamos decir como Pablo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Y que cuando estemos delante de Dios puedas decirnos, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel. Pero recordemos, todos podemos servir a Dios. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, cuántas gracias te damos por este día, Señor. Por tu amor y misericordia y porque tú eres muy bueno para con nosotros. Porque a pesar de que somos pecadores, de que te fallamos tantas veces, Señor, que te damos la espalda, tú nos quieres utilizar igual para tu gloria. Tú nos quieres utilizar igual para poder predicar el Evangelio, ser discípulos, servir en la iglesia, servir en nuestra casa, en el trabajo. Tantas cosas tenemos para hacer, Señor. Y así todo también nos quieres recompensar. Cuán bueno eres tú, oh Dios, para con nosotros. Te pido, Dios, que podamos acercarnos más a ti y servirte con un corazón que te agrade, entendiendo que todo lo que hacemos tiene que ser para ti. Y entendiendo también que aún la más pequeña cosa que hagamos en nuestra vida, si es para ti, es un servicio para tu nombre, Señor. Que podamos trabajar, acercarnos a ti y tener el deseo de servirte a ti cada día. En nombre de Cristo Jesús, amén.